estimada doctora Avelina Ponce Gómez de la Torre. Como usted ha podido ya exhibir, escuchar la participación de sus compañeros, solicitamos por favor sea lo más pronto posible para que vayamos cerrando esta participación. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas, miembros de la comisión. Antes que nada, quiero reconocer y agradecer el trabajo, tan buen trabajo que ha realizado esta comisión ya en la construcción del primer informe en pro del país, de la producción y especialmente en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Todavía hay mucho que trabajar en esta ley para tener una ley equilibrada, que no afecte el desarrollo productivo y sobre todo que respete la libertad, la identidad de los ciudadanos. En este sentido, pocas observaciones. Si bien el proyecto de ley actual reconoce los derechos fundamentales como son la soberanía alimentaria, la identidad de los ciudadanos, hay ciertos derechos específicos de nuestras comunidades indígenas, ancestrales, montubias, afroecuatorianas, que también tienen que ser consideradas, como están los contenidos en los artículos 56, 57, 58, 59 y 60 de la Constitución de la República, que no han sido incorporados a este proyecto de ley. Estos derechos incluyen el mantenimiento de sus tradiciones ancestrales, su propia forma de organización social, su propio manejo de la biodiversidad, del entorno natural y la visión propia no solo de sus actividades tradicionales, sino también de sus formas productivas. Estos preceptos deben ser incorporados en este proyecto de ley. El segundo, dos principios esenciales que están desarrollados en la sentencia emitida por la Corte Constitucional que deben ser plasmados en el articulado de la ley. El primero, el apartado 82, que específicamente establece que los animales son sujetos de derechos distintos a los seres humanos. Están clasificados de una forma distinta. Es decir, no se pueden ni concebir ni construir derechos de los animales desde el mismo ámbito y principios que construyen los derechos de las personas, como ya ocurrió en el proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, en el apartado 83 de la sentencia, también establece que no son sujetos equiparables, porque estos pertenecen a un ámbito específico de los derechos de la naturaleza. Estos dos principios tienen que ser plasmados en el articulado del proyecto para que no se abra de ninguna forma la puerta a que se aplique la ley en detrimento de las personas. También hay principios que todavía contiene este proyecto, como es el enfoque o principio del derecho animal. Esto contradice la sentencia emitida por la Corte, ya que no se está abriendo una nueva rama del derecho. La sentencia específicamente dice que los derechos de los animales deben ser mirados desde un ámbito específico de los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, no existe un derecho animal. Existen derechos de la naturaleza reconocidos en el artículo 71 de la Constitución y los derechos de los animales deben ser desarrollados en marco solamente a esos tres derechos reconocidos en la Constitución y como un ámbito específico. No se puede hablar de derecho animal. Lo que proponemos es que se eliminen todos estos principios que se distorsionan la propia sentencia de la Corte. Ya se ha expuesto en esta sesión bastante sobre la dificultad que causaría que existan derechos, prohibiciones y obligaciones generales. Y esto también parte de la sentencia de la Corte Constitucional en su apartado 98, que establece el principio de interespecie. Expresamente establece que los derechos de los animales deben ser aterrizados en forma concreta a las características, procesos, ciclos vitales, estructuras y funciones. Expresamente se habla de que los animales cumplen una función y sus procesos evolutivos. Establecer derechos generales sería equiparar, por ejemplo, la existencia de una plaga de ratas, el derecho a la existencia, que sea igual para una plaga de ratas que para un animal silvestre en peligro de extinción, abriendo una puerta muy peligrosa a la aplicación ambigua y discrecional de la ley. A fin de cumplir con los parámetros de la propia sentencia, estos derechos, obligaciones y prohibiciones generales deben ser eliminados. Otra de las áreas que también ya se habló en unas exposiciones anteriores es que el proyecto de ley no se puede aplicar de igual forma a la ruralidad que a las zonas urbanas. La ruralidad de nuestro país tiene particularidades que deben ser conocidas y consideradas en el proyecto.
Parte de esta interacción con los animales de la ruralidad se deriva de su propia identidad, de la cultura y la tradición. Por ejemplo, en varios lugares del país, los caballos son un medio de transporte. La forma de comercializar e intercambiar animales para la subsistencia es parte de una forma de vida de las comunidades. Establecer restricciones y prohibiciones que no se acoplan a la realidad, como la de no poder transportar animales en espacios públicos, no poder pastorearlos, no poder comercializarlos en espacios que son comunes para estas comunidades, valga la redundancia, limitaría sus propios medios de subsistencia y transporte. Entonces hay que aterrizar el proyecto a la realidad de la ruralidad. Tampoco se puede imponer a las comunidades que una vez concluida la vida de trabajo de sus animales se los mantenga como animales de compañía. ¿Cómo podrían mantener en la ruralidad un caballo como animal de compañía o un burro? O que se dé una adopción o a un santuario. No tienen los mismos recursos ni las mismas facilidades para cumplir con estos parámetros. Por lo tanto, estas normas deben ser contempladas desde la realidad de la ruralidad y se deben desarrollar normas que puedan ser aplicables y que no restrinjan la actividad comunitaria, sino que la fortalezcan para que se desarrolle más. Por último, y Su creo que también tiempo ha terminado, mi estimada doctora. Ha excedido 3 minutos más. Tenga la bondad para que vaya ya concluyendo. Tenga la sí, bondad. gracias, señor presidente. Solo algo que también ya se habló sobre el comité interinstitucional, que sería crear más burocracia, además de crear facultades dispersas y difusas, sancionatorias y de aplicación de la ley, que crearía un escenario muy peligroso porque lo que no sancione un ente rector podría sancionar lo otro y crearíamos una aplicabilidad de la ley muy peligrosa y difusa. No necesitamos más burocracia, solo necesitamos fortalecer las competencias ya establecidas en la legislación actual y desarrollar un proyecto de ley no desde la visión prohibitiva y sancionatoria que dificulte la producción, sino desde la visión de incentivo para que nuestro sector productivo adopte mayores prácticas de bienestar animal y que nuestro sector productivo crezca y no se vea obstaculizado. Agradezco la apertura de esta comisión para escuchar a los distintos sectores de la sociedad y por el gran trabajo que están haciendo para construir esta ley. Gracias, señor presidente. Gracias, estimada doctora Avelina Ponce, por su participación. Señor secretario, solicitamos también de la misma manera que las personalidades que han sido parte de las comisiones generales y también las comparecencias de las autoridades nos hagan llegar también la documentación, las observaciones y aportes que tengan para construir ya esta matriz y el informe final para segundo y definitivo debate que trata en esta Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Agradecerles a todas y todos. Recuerden que esta es la última sesión que se ha podido tratar, recibir también los aportes de cada uno de los sectores, tanto carteras de Estado como también de los especialistas que tenemos. Señores legisladores, hemos concluido el orden del día con la convocatoria 205 en la tarde de hoy. Señor secretario, declaramos clausurada la sesión, siendo las 16:15. Se toma nota, señor presidente. Muchísimas gracias, señores legisladores.